Juan Velasco, que nos comentará algo acerca de los apartados 2 y 3 de reflexiones sobre didáctica de la filosofía. Gracias. Buenas tardes. Como efectivamente comentó Carlos en la presentación, algunos de ustedes tienen la quizás desgracia de ya conocerme, saben que no me gusta escribir para hacer este tipo de presentaciones. De hecho, por eso yo no me lamento de no estar en el libro, porque no me gusta escribir. Entonces, pero agradezco que me hayan invitado a comentar lo que escriben mis colegas y colegas. ¿Sí? Voy a hablar entonces de 3 capitulitos que se encuentran agrupados en un apartado que se llama La formación filosófica y el otro que se llama Crítica del aprendizaje filosófico. Voy a señalar precisamente que uno de los elementos que me llama la atención es que el texto general se llama Reflexiones sobre didáctica de la filosofía, y a lo largo de los distintos capítulos que componen los 4 apartados se habla de didáctica, se habla de enseñanza, se habla de formación, se habla de educación, se habla de aprendizaje filosófico, y no estoy seguro de que podamos usar por lo menos esos 5 de una manera más o menos sinonímica. Entiendo que la idea es que el centro tendría que haber sido la reflexión sobre la didáctica para acercarnos a lo demás, pero no estoy seguro, en verdad, de que eso nos quede suficientemente claro en el texto. Parto, entonces, de hacer una afirmación general que creo que de alguna manera comparten los 6 capítulos que voy a comentar. En los 6 capítulos, los autores y las autoras tratan de poner en el centro lo que sería el resultado del proceso didáctico. Esto es, un sujeto con unas ciertas características. En el caso de Sofía, el asunto de la libertad. En el caso de Javier Dossil, el asunto de la afirmación y la verbalización del deseo, también en cierto modo como un ejercicio de la libertad. En el caso de Eric Ábalos, un asunto que tiene que ver con una práctica social que estaría más allá del aula, pero que estaría fundamentada en lo que en el aula pasa. En el caso de Juan Álvarez Cienfuegos, una función crítica del ciudadano acerca de los procesos de aprendizaje y de enseñanza que se dan en la sociedad en la cual vive, ¿sí? En el caso de Marco Arturo Toscano, una concepción del ejercicio filosófico como una conexión con el entorno sociohistórico en el cual se desarrolla, y en el caso de Marco Antonio López y Raúl Garcés, una conexión o una visión crítica de los nuevos recursos, en este caso los que tienen que ver con la interacción electrónica para una posible o no modificación de la enseñanza filosófica. Entonces, digamos, de alguna manera está en el centro qué es lo que se supone, cuál se supone que sería el resultado que se va a lograr o que se está buscando. Y para partir de ahí y hacer el comentario general que quiero hacer, quiero recordar curiosamente un texto del doctor Mario Todoro, que hace que será como unos 15 años, en una reflexión sobre los idealistas alemanes a propósito de la autoformación humana, recordaba, si no me estoy equivocando, una frase que, según yo recuerdo, él dice, con todas las aclaraciones, pues si me estoy equivocando, una frase que, según yo recuerdo, él dice que es de Kant, en el sentido de que no se puede enseñar filosofía, pero sí se puede aprender a filosofar. Esa sería la frase. El punto de partida, Teo señalaba en aquel texto que estoy medianamente tratando de recordar, que el aprender a filosofar es una de las maneras precisamente de autoformación del sujeto.
¿No es en la última parte de la crítica de la razón pura? Según yo sí, pero no me atrevería a afirmarlo. Entonces, ese sería el asunto. Es un proceso de autoformación del sujeto. Y en ese sentido, el problema de la didáctica, de alguna manera, tendría que ver con si es posible, desde afuera, en las estructuras educativas que tenemos, contribuir a la formación del sujeto, que en realidad es un proceso de autoformación. Ajá. Esa sería la pregunta, me parece didáctica, suponiendo además algo que yo nunca he supuesto, y es que la filosofía sea realmente necesaria en los procesos educativos generales. Yo nunca he dado por supuesto eso. Por supuesto que sí defiendo la filosofía porque a eso me dedico, pero no estoy seguro de que todo el mundo tenga que tener clases de filosofía. Ni siquiera estoy seguro de que les pueda ser útil. No las tiene, no te preocupes. No me preocupa, estoy diciendo que no estoy seguro de que realmente eso tenga que ser así, porque estamos dando por supuesto, y eso está en el uso del discurso, en el uso de los adjetivos, a lo largo de todos los textos, que la filosofía nos hace libres, que la filosofía nos hace críticos, que la filosofía nos hace reflexivos, que la filosofía nos hace conscientes de nuestro entorno y no sé qué tantas cosas más. Y por lo menos de repente a veces yo mirando mi entorno no me queda claro que así sea. Y mi entorno es una facultad de filosofía. Entonces, yo, sí, por eso digo, creo que sí tendríamos que replantearnos la pregunta didáctica en ese sentido. Y para eso voy a retomar entonces, ahora sí, tres cosas que a mí en lo personal me parecieron los más interesantes en el sentido de lo que estoy tratando de señalar. En primer lugar, el doctor Javier Nusil, en la función del deseo en la educación filosófica, señala que valdría la pena que nos preguntáramos si entendemos que filosofía es filósofos, amor a la sabiduría, si tendríamos que ponerle atención a sabiduría o a amor. Y si lo que habría que fomentar es el amor, o lo que habría que, digamos, enfatizar es la sabiduría. Porque el amor, finalmente, él lo llama pasión. Yo discreparía de esa manera de nombrarlo, pero entiendo por qué lo hace. El amor sería una especie de actitud, precisamente, del sujeto, que es lo que lo hace querer lo que quiere y desear hacer lo que hace. Y él señala con ejemplos muy pertinentes cómo puede suceder que una persona decida estudiar filosofía porque quiere comprender el mundo, quiere poder intervenir en él, y ya cuando vamos por ahí del cuarto semestre, está completamente encerrado sobre sí, ya ha perdido a todos sus amigos, ya no se habla con nadie, y solamente se dedica a leer los textos que le dan sus profesores. No, pues, algo pasó ahí. Algo pasó ahí. Y él señala precisamente que a lo mejor deberíamos poner más énfasis didácticamente en el amor a la sabiduría que lo trajo acá, que en el supuestamente darle la sabiduría que nosotros ya tenemos y que decimos amar. ¿Qué supuestamente? Sí, entonces ese sería uno de los primeros elementos. Sí, si quieres comentar algo, dígame. Me parece cuestionable esta distinción de la énfasis, porque pues, el amor es un concepto relativo, y aquí la relación está con la sabiduría. Así que si estamos enfatizando el amor, es que estamos enfatizando nuestro amor por la sabiduría. Y si enfatizamos en la sabiduría, es por el hecho de que lo amamos más. Más bien, tal vez no estás hablando tan literalmente, pero me parece que tal vez quieres decir que si enfatizamos el amor, estamos enfatizando el porvenir, y si enfatizamos la sabiduría, estamos enfatizando lo que ya está establecido. Pero en mi creencia no podemos enfatizar lo que ya está establecido sin saber que está establecido, que es la misma cuestión de nuestro amor por la sabiduría. O sea, si la distinción tiene valor real, es porque tenemos que poner uno de los términos entre comillas. Decía yo, que no lo digo yo, lo dice el autor que estoy comentando, en primer lugar, y en segundo lugar, quizás para aclararlo pueda servir recordar esta fábula de Augusto Monterroso que se llama Obras Completas, que viene precisamente en Obras Completas de otras fábulas,
donde señala una fábula muy bonita de un profesor que es el animador de una tertulia, de una clásica tertulia madrileña de mediados del siglo pasado, donde uno de los participantes de la tertulia es un estudiante que lo que quiere en realidad es hacer poesía. Pero como el profesor no sabe cómo estimular su deseo por hacer poesía, lo estimula para que se convierta en especialista en otro autor y que publique sus obras completas, con notas, con todos los detalles, todas las posibles ediciones, todas las cambios que hubo en su momento. Creo que un poco eso es lo que quiere decir este autor, y que tendríamos que cuestionarnos si eso que a veces hacemos sería una adecuada didáctica de la filosofía o no. ¿De acuerdo? E insisto en que no lo estoy diciendo yo, estoy tratando de explicar lo que dice él. Y que de hecho yo señalo que el hecho de que uno utilice el término pasión a mí me parece inadecuado. Yo utilizaría acción, porque para mí amar es una acción, no una pasión, pero esa sería otra discusión. No. Entonces, a eso es a lo que trato de referir. Y lo que trato de enfatizar entonces es que en este apartado, precisamente, lo que se está poniendo en cuestión, me parece, filosóficamente, es qué tipo de relación estamos estableciendo los que nos dedicamos a la docencia con las personas que vienen a supuestamente tomar clase con nosotros y qué resultados estamos obteniendo. Y él está sosteniendo que en parte tiene que ver con cómo concebimos a la persona que se acercó, como alguien que quería hacer algo o como alguien que quería saber algo. Ajá. Y por ahí vendría un poco la pregunta, pero vamos, ahorita tenemos tiempo. Quisiera poder avanzar porque si no me acabo. El otro punto que está relacionado con esto, precisamente, es lo que plantea Sofía Cortés, que ella parte de Schiller, del impulso lúdico y el asunto de la libertad como el objetivo final de la formación. La idea es que finalmente el sujeto fuese libre. En el caso de Schiller, por medio de la estética, entendida como filosofía, sí, pero que también implicaría, si ustedes ven, apelar no a una supuesta existencia de métodos y contenidos que tenemos que transmitir, sino a una posibilidad de acompañar los estímulos y los deseos de aquel con quien estoy trabajando. Esa sería la cuestión, ¿sí? Y que nos llevaría a replantearnos, insisto, el asunto de si la didáctica filosófica tiene que ver con transmisión de contenidos, tiene que ver con formación de actitudes, tiene que ver con desarrollo de sujetos o tiene que ver con qué. Y a mí me parece muy, muy pertinente la pregunta, y ya con eso voy a pasar al cierre de mi comentario general. Me parece muy pertinente la pregunta porque me puede llegar a parecer extremadamente pretencioso que pretendamos formar sujetos si ni siquiera sabemos cómo, o que digamos que lo estamos haciendo si ni siquiera nos hemos preguntado con seriedad cómo se supone que se forma un sujeto. Y ni siquiera nos hemos preguntado con seriedad si el sujeto puede ser formado desde afuera. Si un sujeto formado desde afuera del sujeto mismo sería un auténtico sujeto. Ajá. Y por eso creo que es pertinente la pregunta en ese sentido, ¿no? Y la pregunta en términos didácticos, pues. Y por último, cierro con la referencia muy específica al texto de Marco Toscano, porque precisamente él conecta en cierto modo con uno de los ejemplos de Javier Dossi. Esto es, parecería que entendemos la filosofía como una explicación de la realidad, ¿no? Parecería que entendemos la filosofía como una explicación de nuestro entorno, y luego parecería que terminamos explicando los textos de otros en una de las posibilidades, cuando nos vamos por la vía de las modas, que señala Arturo Toscano a partir de un texto de Pereda, o estamos explicando los textos de otros, los que están ahora de moda, o estamos explicando la corriente que nadie conoce, que sería otra posibilidad, o estamos simplemente explicando lo que nos explicaron a nosotros. Y el entorno de plano se nos olvida.
Y por eso me parece muy valioso que él haga la lista de los autores mexicanos y señale qué problema de México era el que les interesaba. El problema de la identidad, el problema de la desigualdad, el problema del papel de las personas, cuál era el problema de México que les interesaba y cómo desarrollaron su trabajo. Antonio Caso, José Vasconcelos, Luis Villoro, Octavio Paz, todos ellos no se estaban ocupando solamente de textos, se estaban ocupando de problemas específicos de la sociedad en la cual vivían, en la cual vivieron, y de ahí construyeron su aporte filosófico. Entonces, si ustedes ven, hay como lo que yo trato de decir es que en los 6 textos hay una idea de que, y por eso señalaba que para mí hay una confusión entre la dimensión de la didáctica, la formación, la enseñanza y demás, o por lo menos falta de claridad, o no hay claridad suficiente, porque parecería que queremos hacer algo más allá de las aulas. Parecería que pensamos que la educación filosófica tendría que tener una consecuencia más allá de las aulas, más allá de los pasillos de las facultades, más allá de las revistas arbitradas. Parecería que eso es lo que queremos. Pero no queda claro que nos hayamos planteado el problema didáctico de cómo podemos lograr eso que parecería que queremos. Y no queda claro, y con eso cierro yo mi comentario, no queda claro si yo, que me dedico a esto, tendría que plantearme esa pregunta en términos de qué tipo de filósofo pretendo ser o qué tipo de docente de filosofía pretendo ser. Y no queda claro para mí tampoco si ambas cosas son lo mismo. Creo que pueden compaginarse, pero no me queda claro que sea lo mismo. Y probablemente si me asumo más claramente como docente de filosofía y no como filósofo, me pueda plantear las preguntas más adecuadas para resolver el problema que creo que me estoy planteando. Y creo que en ese sentido el texto aporta hacia allá, y por eso me pareció muy interesante leerlo, y vuelvo a agradecer que me hayan invitado a comentar. Muchas gracias.